tiene un nivel alto de agua con respecto a los otros arroyos, porque aparte no llovió Ajá. ni nada. Y vimos todo un volcamiento que viene de la curtiembre importante por los campos. ¿Eso es normal que cada Ah, tanto tiempo se hace? ¿O puede pará ser que que se no, les no, rompió no alguna entendí, laguna? no entendí la dinámica. O sea, vos tenés olor de la curtiembre que es típico de la curtiembre porque usa azufre. Entonces, si la curtiembre hace pelambre, tiene muchísimo olor. Sí, nada más que estos días es como que se intensificó el olor. Ajá. Y vos me Eh, decías que esto fue por un vuelco hacia algún canal. Al lado de la curtiembre está el arroyo Aguilar, por Sí, ahí el para mismo que vos, Araceli, vuelcan, que conoces. es El el mismo que mismo que vuelcan vuelca la ustedes. planta, claro. Sí, sí, Y notamos que tiene un nivel no alto, pero más nivel el arroyo que otros días, siendo sí. que no llovió, que la planta tampoco potabilizó más agua, que puede haber ido un efluente mayor. Y sí lo que notamos es que desde el lado de, de los piletones de la curtiembre está como todo desbordado y viene agua, digamos, hacia el arroyo. Por ahí yo, la consulta era si eso es normal, que cada tanto tienen que largar No, el efluente en cantidad, o puede haber pasado que se les rompió alguna represa sí, no, no es o algo por el normal. estilo. No es normal porque el vuelco es continuo, o sea, no, no tendría que pasar que tengas vuelcos periódicos más altos. O sea, sería bueno ahí avisarle a la gente de ambiente que se dé una vueltita a ver qué le pasa. Claro, bueno, nos llamó la atención esas dos cosas. Una, el aumento de nivel del arroyo, porque está todo cerrado, digamos, no es que está alimentado menos ahora que hay seca. Y la otra, que vimos todo ese desborde de parte de la Sí, curtiembre. sería bueno, ustedes tienen ahí en Reconquista, tienen una sede del ministerio. Tengo entendido que sí, sí. Sí. Si no, vos querés que yo en forma anónima le avise al ministerio, llamo por teléfono y le aviso. No, no, en realidad era la consulta, como justo No, no, no estamos es viendo en el normal, no es, módulo de no es, las plantas de norm- no, tratamiento, no es normal y es era bueno, consultarte digamos, si... Ajá. bueno poder ver, digamos, para ver si no tienen un problema que necesiten que le den una mano, digamos. El tema es Sí, cómo lo también, manejan ellos. Yo tal pensé cual. que podía ser que estuvieran creciendo los ríos y vos tuvieras ese arroyo, tuviera conexión con el río y levantara nivel, más allá de lluvias. O sea, que tuviera, digamos, un crecimiento en el No, no, río. porque justamente es época de seca y ya venimos de varias épocas con pocas lluvias, así que el arroyo no. Ese arroyo en especial tiene vertiente, Ajá. o sea que siempre hay un espejo de agua, pero ahora es como que se aumentó de golpe, Con más no olor, sé, ¿no? O sea, entonces sí, es un exactamente. vuelco de la curtiembre, le puede haber pasado algo, se le puede haber roto, si son lagunas, se le puede haber roto alguno de los taludes. Bueno, voy a ver si está todavía el sector este de medio ambiente acá, por ahí No, contactarlo no, para comentarle. de estar estoy seguro que existe. No, hoy no sé quién está a cargo de ese, pero sí sé que existe. Así que lo que Ok, no sé muy bien es dónde funciona, si funciona donde estaba el Ministerio de la Producción antes, eso no sé dónde funciona. lo vamos a averiguar. Dale. Gracias, Edgar. Bueno. ¿Ustedes están viendo la presentación? ¿Estoy compartiendo correctamente? Y se ve Sí, sí, bien. sí. Bien, listo. Entonces vamos a tratar de ir rápido. Esto es lo que fuimos viendo. Vuelvo a repasar. Tengo sedimentación primaria, lecho percolador, sedimentación secundaria. La sedimentación primaria es para sacar todo lo que no debería ir al lecho, pedacitos de plástico, papeles y sólidos floculentos que son los que precipitan en 2 horas más o menos. Si yo no pusiera el sedimentador primario, taparía los huecos del lecho, así que tengo que poner sedimentador primario. El que me resuelve un poquito eso es poner un lecho ordenado que tiene mucho más hueco y no se tapa. Pero en realidad todos los lechos percoladores llevan sedimentación primaria eficiente. Después de eso va el sedimentador secundario, que es el que atrapa la película que se le sale al relleno. El relleno se va autolimpiando y va alargando película. El secundario atrapa esa película. No sé si ustedes ven mi cursor ahí, mi mouse.
A ver si lo Sí, se pongo ve ahí. bien. Bien. Se ve, pero si querés podés Eso. poner abajo a la izquierda en los tres puntitos, elegir el láser. mm, Sobre láser, la a ver. misma pantalla, sobre el mismo PowerPoint. No, ahí no. Salí de ahí, sin el botón derecho. Abajo te aparecen tres puntitos a la izquierda abajo del PowerPoint. No, ¿No? Bueno, acá ahí. está, sí, a ver. Sí, Arriba activarle el puntero láser en la segunda opción. Ahí. ahí estamos. Bueno, los barros secundarios se suelen enviar directamente a la entrada del sedimentador primario. Al menos en los lechos de agua santafesinas se hace de esa forma porque el sedimentador primario actúa como un espesador. Entonces, lo que salió como biológico de acá lo mezclo con el otro y saco lo que se llaman barros mixtos. Esos barros mixtos van a un espesador y de ahí a la digestión. Digestión, desaguado, disposición final. Todo el líquido que sale del espesamiento, la digestión y el desaguado vuelve al tratamiento al mismo lugar. O sea que en realidad el lecho percoral está alimentado no solo por el efluente, sino por el retorno de la sedimentación secundaria, por los rebalses de los digestores y por la salida de líquido de las playas de secado y de los espesadores. Todos esos líquidos hay que tenerlo en cuenta porque van a ir a parar al lecho percolador que se tiene que bancar toda esa cantidad de líquidos con concentraciones diferentes. Todo eso hace que me salga, por un lado, un líquido tratado que va a desinfección y por otro lado, un lodo que puedo llevar al terreno, compostar o llevar a disposición final en un relleno sanitario. Esas serían mis dos salidas de este lado. Del otro lado, algo que vamos a ver después, me salen arenas en la remoción de arenas, me salen grasa en la remoción de grasa y me salen sólido en la remoción de rejas. O sea que hay tres cosas más que tengo que tener en cuenta. Cuando diseñan las plantas, muchos solamente hablan del líquido. Poca bola le damos a los barros, poca bola a la arena, poca bola a las grasas, o sea, todo, y después tenemos un despelote infernal porque nadie sabe dónde poner todo esto que sale de la planta. Cuando las plantas son grandes, como las de lagunas, normalmente hay terreno para hacer un pequeño relleno sanitario o trinchera sanitaria. Cuando las plantas son compactas, estoy en el medio de la ciudad, el terreno es chico, no tengo lugar. Entonces voy a tener una cierta cantidad de sólidos que van a tener que ir a algún determinado lugar. Entonces, eso hay que pensarlo, porque hay que pensar si la ciudad en la que estoy tiene relleno sanitario, hay que pensar si la ciudad, si el relleno sanitario está a 10, 15, 20 kilómetros. Tengo que pensar si no tengo que hacerme un rellenito yo, pero son externalidades que tienen este tratamiento y todos los otros, menos los de lagunas, que tienen mucho menos externalidades, salvo la remoción primaria que es para todo igual. Bueno, habíamos visto esto lo que estábamos hablando recién. Voy a avanzar rápido hasta donde dejamos propiedad del relleno sanitario. Recuerden esto de la superficie específica importante y un buen porcentaje de huecos. El buen porcentaje de huecos va a salvar las macanas que me manden del primario. Esto es algo importante, sobre todo bueno, para aquellos que operan. Hay veces que nuestro sedimentador primario falla y yo dejo pasar el líquido al lecho percolador. Bueno, si yo hago eso, estoy arriesgando al lecho percolador a taparlo. Si tapo el lecho percolador, mi problema es mucho más grave que haber tenido sin mantenimiento sedimentador primario. Entonces, si el sedimentador primario falla, sale de funcionamiento, la operación correcta sería derivar todo el líquido al otro lecho percolador. Ustedes me dirán, ¿cuál es el otro lecho? Todas las plantas de líquido cloacal tienen dos líneas como mínimo. Siempre tienen dos líneas como mínimo. Si ustedes están en una ciudad donde hay una sola, hay un error. Alguien cometió un error. Siempre tiene que haber dos líneas. Porque yo no puedo decir, yo entro en mantenimiento, así que a partir de ahora el líquido lo tiro a la zanja. Debería tener una línea donde pasa el 100% y la otra línea la reparo, le hago mantenimiento y vuelvo a poner las dos en marcha.
Entonces, si uno de los sedimentadores salió de operación, lo peor que puedo hacer es seguir alimentando el lecho percolador. Es preferible, incluso es preferible, enviar líquido crudo a la zanja y reparar rápidamente que arruinar el lecho percolador, porque el costo de reparación es mucho más alto y es bastante difícil de ejecutar. Entonces, no tengo que tapar el lecho. Mi sedimentación primaria tiene que ser altamente eficiente. Si no lo voy a hacer altamente eficiente, es importante haber elegido un relleno que tenga mucho porcentaje de huecos o vacíos. Pero esos solo son los lechos percoladores de plástico ordenado, que son más caros que los de piedra. Si yo tengo piedra, tengo que cuidar el sistema. O sea, vamos a ver que si se tapa, a nosotros se nos han tapado varios y ninguna de las destapaciones, entre comillas, han sido efectivas. Y después, o sea, piensen ustedes un montón de piedra donde ustedes quieren que en algún lugar se tapó y quieren sacar donde está obstruido. Pero es un montón de piedra eso. Entonces, hemos aumentado la presión del líquido pagando los barredores. Eso tiene efectividad si lo que está tapándolo es película biológica, porque se va a desprender. Pero si lo que lo está tapando son sólidos que provenían del sedimentador primario que tendría que haber atrapado, no la voy a desprender con ese líquido. Entonces algunos hemos usado las lanzas de los camiones desobstructores para aumentar la presión localizadamente. Eso Acá en junto, Rafaela se hizo eso. Acá en Rafaela claro. se había tapado el lecho percolador 3 y se había tapado todo con barro y se hizo ese trabajo. ¿Y qué consecuencia puede tener haber hecho eso? Y que pasa todo el barro al sedimentador secundario. Esa sería la menor, porque lo agarro ahí agarro el barro. El mayor problema se suele dar en que al haber pasado el desobstructor, es generar canales diferenciales. O sea, yo estoy regando por arriba, pero resulta que todo el agua se me va por un canal que yo hice con el desobstructor. Entonces entra por arriba, sale por abajo, pero en realidad el tratamiento lo reduje, no está pasando por todos lados. Es un riesgo muy alto, entonces hay que tratar de no llegar a ese problema. La solución extrema es remover la piedra y volverla a poner. Nosotros lo habíamos hecho con el desobstructor, el combinado, lo habíamos hecho con agua a presión, pero desde arriba. Subíamos desde arriba, pero no pasábamos la manguera hacia abajo Perfecto, intentando sin, romper sin huecos. meter la lanza, digamos, sin meter la lanza en Exactamente, la era piedra. solamente con agua a presión de cerca, desde arriba hacia abajo, tratando de limpiar y duró 2 días más o menos la limpieza, 2 o 3 días, hasta que se logró limpiar y empezó a funcionar de vuelta en lo que es normalidad y empezó a filtrar el agua bien. Pero nunca pasaron la lanza, digamos, por las piedras. No, 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 nunca se pasó la lanza por la Bueno, piedra. Era entonces, solamente agua a presión de cerca. esa es una forma correcta, pero en realidad lo que desprendiste fueron partículas, películas, pero no generaste canales muy preferenciales. Si no, hay que terminar removiendo la piedra. Así que eso, como es un problema, hay que ser muy cuidadoso con el uso del sedimentador primario. Si se para, ese lecho tiene que salir de funcionamiento. No tenemos que ensuciar el lecho. Hay que rápidamente reparar el sedimentador primario. Como eso puede ser engorroso y me puede llevar tiempo y tengo autoridades que me están controlando, pues me está controlando la ANRE, me está controlando la Secretaría de Asuntos Hídricos, me está controlando este ambiente y la ciudad, lo tengo que hacer rápido o bien tengo que tener un muy buen mantenimiento, un buen parque de motorreductores, ruedas, etcétera, para que el tiempo que salga de funcionamiento un sedimentador sea lo mínimo posible. ¿Mm? Bueno, esto lo habíamos visto, voy rápido a llegar a donde habíamos parado. Creo que habíamos llegado hasta acá. Drenaje inferior, teníamos cómo se armaba el drenaje, los plásticos y los de piedra. Eso es un esquema muy sencillo. Tengo los brazos rociadores, rociando a través del manto filtrante.
el aire que entra por las ventilaciones que están en los costados del reactor va a ascender en sentido contrario que el flujo de líquido. Y por debajo voy a ir juntando en un eje, en una canaleta central, todo el líquido con todos los sólidos que se desprendieron y los voy a llevar al sedimentador secundario. Bueno, voy a hacer algo. Bueno, ¿cómo diseño los lechos percoladores? Habíamos charlado algo que el lecho percolador, una laguna, un barro activado, cualquier tipo de tratamiento biológico va a estar basado en la remoción de la materia biológica o de la materia biodegradable. Se llaman tratamientos secundarios, dijimos que son aeróbicos o anaeróbicos, sobre el lecho fijo o flora suspendida. Este fijo está sobre una piedra, sobre un plástico, las bacterias. Esas bacterias son las encargadas de degradar la DBO, que para nosotros es la materia orgánica, y la aireación acá se logra en forma natural. Va a haber un tiempo de retención que para el lecho percolador es mínimo, está en el orden de unos pocos minutos. La temperatura del agua y del aire son fundamentales. Por suerte nosotros tenemos climas templados, así que la temperatura del agua la tenemos siempre igual, el líquido cloacal está en 18 y 19 grados, siempre, todo el año, porque cuando hace frío echamos más agua caliente y cuando hace calor usamos más agua fría. Así que siempre estamos más o menos en 18 y 19 grados. Y la temperatura del aire podría ser un problema, pero para nosotros muy pocos meses al año. ¿A ustedes qué les parece? Si el aire está frío, ¿el reactor va a degradar más o menos la materia orgánica? Menos porque está duro, ¿no? Menos. Menos porque las bacterias necesitan temperatura para desarrollarse. O sea, los procesos biológicos se aceleran a mayores temperaturas. Entonces, cuando las temperaturas son bajas, los procesos se ralentizan, se detienen. Entonces, es normal que en invierno todos los tratamientos biológicos en nuestro clima bajen un poco su efectividad. De todas maneras, para evitarnos eso, nosotros solemos calcular todos los reactores, ya sea de laguna, barro activados o lechos percoladores, para temperaturas de invierno, de manera que nos den bien en el invierno y nos den un plus en el verano. O sea que nunca en teoría tendríamos menor tratamiento del necesario. Bueno, ¿cuáles son los parámetros que se utilizan para diseñar? Uno es la carga hidráulica. La carga hidráulica es la cantidad de metros cúbicos de líquido cloacal que voy a poner por metro cuadrado de lecho. Por metro cuadrado de lecho, acuérdense de esto porque después va a aparecer un metro cuadrado que es metro cuadrado de superficie específica. Este es metro cuadrado de lecho. Tiene que ver con el caudal y tiene que ver con la capacidad que tiene ese lecho para soportar un determinado caudal. O sea, cuanto más metros cuadrados tenga, más metros cúbicos puedo ponerle. Esto hay una relación, está entre 0,5 y 5 metros cúbicos por metro cuadrado de superficie del lecho. Después aparece un término que es muy diferente al otro, fíjense que está como invertido, esta es la superficie específica. Es cuántos metros cuadrados de relleno o de bacterias hay por metro cúbico de relleno. O sea, el metro cúbico de relleno, si es un cuadrado, es el volumen de, perdón, si es un cilindro, son los metros cúbicos del cilindro. Será altura por pi por d al cuadrado. Pero para cada piedra o cada plástico tiene una superficie desarrollada. Sobre esa superficie se van a asentar las bacterias. Cuantos más metros cuadrados por metro cúbico tenga, más capacidad de tratamiento va a tener ese lecho. Puede ser que tenga el mismo volumen, pero acuérdense cuando vimos que estaban unas transparencias más atrás, cuando ponemos piedra, la superficie específica está en el orden de 50 metros cuadrados por metro cúbico. Y cuando ponemos plástico está en el orden de 100 a 150 metros cuadrados por metro cúbico.
Quiere decir que si yo mismo reactor le saco las piedras y le pongo plástico, puedo tratar más líquido. ¿Se entiende? Por eso le decía que yo puedo aumentar mi capacidad simplemente por cambiarle el relleno. Otro factor importante es la carga volumétrica, que es la cantidad de kilos de DBO que le voy a poner por metro cúbico. O sea, por metro cúbico de lecho. Ahora, la cantidad de kilos de DBO que le pueda poner por metro cúbico va a depender de la superficie específica que tenga ese lecho. Le van a entrar más kilos cuanto más metros cuadrados haya en ese metro cúbico. ¿Mm? Suena enredado, pero vamos a ver que se nos va a ir complicando cada vez más adelante. No se va a aclarar, se va a complicar. Bueno, y ahí hay un hecho importante que es la recirculación. La recirculación es el caudal que yo vuelvo al principio relacionado con el caudal total. En algunos casos que vamos a ver más adelante, esa recirculación tiene que ver con volver bacterias para que estén adentro del reactor. Acá las bacterias que se fueron, acuérdense que se fueron porque estaban anaeróbicas y estaban muertas. O sea, las bacterias que salieron del lecho no sirven más. En realidad sí sirven, pero no tan inmediatamente. Acá lo importante no es recircular el barro, sino es recircular el líquido. Entonces, no lo voy a tomar del comienzo del cementador secundario, sino del final del secundario cuando ya está limpio el líquido. ¿Por qué? Porque si meto película por arriba, corro el riesgo de tapar los poros. Entonces no le voy a meter película que saqué del sedimentador. Voy a sacar el líquido ya sedimentado, líquido limpio. Algo hablamos el martes de esto. ¿Se acuerdan qué era? ¿Para qué servía mandar líquido limpio de nuevo? Como dijo Edgardo, pero no puedo escuchar. El martes hablamos de que usábamos la recirculación para regular algo, que era importante tener la recirculación. Para regular la misma cantidad de líquido tratado. Mantener el caudal. Líquido por metro cuadrado. Esa cantidad de metro cúbico por metro cuadrado la tengo como una premisa. ¿Pero por qué era? Porque si yo lo bajo, no riego todo el lecho. Y si no riego todo el lecho, no alimento a todas las bacterias. Si no alimento a todas las bacterias, no degrado toda la materia orgánica. Y mi eficiencia se cae. Arranqué con un 90, 80 y termino en un 40, 50. Entonces, la única forma que tengo es recircular para aumentar la cantidad de líquido. ¿Por qué tengo que hacer esto? Piense usted que cuando arranco el diseño, yo voy a diseñar un reactor tal vez para 30 años según las normas de ENOSA. 20, 30 años. Pero cuando arranco tengo la población del día de hoy. Y recién dentro de 30 años voy a tener la población proyectada para ese lecho. Entonces hay mucho tiempo donde la cantidad de metros cúbicos no son suficientes. De ahí que necesite la recirculación. ¿Está claro? Pero hay algo más. Nosotros no vamos al baño todo el día. Cuando dormimos no vamos al baño. Cuando la ciudad duerme, baja la cantidad de líquido, se produce el valle, tipo 3 de la mañana, depende del tamaño de la ciudad, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana se produce un valle que lleva el líquido casi a cero. En esos momentos no le entraría nada de líquido a la planta. Ahora, las bacterias tienen hambre todo el tiempo, porque son bacterias todo el tiempo nuevas, así que necesito darles de comer. Entonces, la recirculación me permite volver el líquido, mojar todo y mantener eso estable hasta que llegue la mañana donde el líquido venga con mucha carga, ¿no? Y ahí bajo la recirculación. O sea que la recirculación es un factor que yo tengo que mover durante el día, no es fija. Yo la puedo dejar en 2 veces, 3 veces, 4 veces, lo que quiera, pero tengo que ver si en el día no estoy regando demasiado, por unos parámetros que vamos a ver ahora. Si yo recirculo demasiado, vamos a ver que hay una ecuación que parecería ser que cuanto más recirculo, más eficiente es, y ahora explicamos por qué sucede eso. ¿Mm? Carga hidráulica, metro cúbico por metro cuadrado. O sea, la carga hidráulica, eso que dijimos hoy, es la cantidad de metros cúbicos que pongo por día. Esto es lo que viene con mi efluente cloacal. Lo voy a dividir en 2, lo voy a dividir en 3, lo voy a dividir en 4, en la cantidad de módulos que tenga. Y el área va a ser la que le corresponda a cada lecho. O sea, a cada lecho le va a llegar un caudal y un área. Eso
ustedes entran en las normas y dicen, esto tendría que estar entre este valor y este valor. Ni por debajo de esto, ni por arriba de esto otro. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante por qué no puedo estar ni por debajo de eso, ni por arriba de eso. El otro que vimos recién es la carga orgánica volumétrica, que es la cantidad de kilos de BO que le pongo por cada metro cúbico de lecho. Esta clasificación media extraña habla de distintos tipos de lechos. Fíjense, tenemos baja carga, carga intermedia, carga alta, carga muy alta. Vamos a la eficiencia. La eficiencia acá es para los de baja carga 80-90, para los de carga muy alta 65-80. O sea, parecería no cambiar mucho. Acá en el carga intermedia este está medio mal. Cuando voy abajo de todo el efluente me dice bien nitrificado, parcialmente nitrificado, escasamente nitrificado. ¿Qué quiere decir nitrificado? Cuando yo hago la degradación de materia orgánica, parte de la materia orgánica tiene nitrógeno. En los primeros estadios, el nitrógeno va a pasar a amoníaco o amonio. Eso es un contaminante muy fácil de tomar por el curso donde voy a volcar, que tiene oxígeno y me va a restar oxígeno del curso para convertirlo en nitrato, que es la especie estable del nitrógeno. O sea, todo lo que yo tenga como nitrógeno, en el efluente, a la corta o a la larga, se va a transformar en nitrato. Salvo que tenga un proceso que sea desnitrificante, pero en estos no son desnitrificantes, a lo sumo serán nitrificantes. Si yo no salgo nitrificado, salgo con amonio. El amonio que yo vuelque en un río, se chupa el oxígeno del río para convertirse en nitrato. Ese oxígeno del río es para el fitoplancton, el zooplancton y los pescados, los peces. No es para el efluente. Entonces, un efluente no nitrificado produce una demanda de oxígeno extra en un curso de agua. Entonces, por regla general, trato de que sea nitrificado. Tendría que irme a los de baja carga. Ahora, los de baja carga, fíjense que su carga hidráulica está entre 1,2 y 3,5. Mientras que en el de carga alta está entre 9,4 y 37,55. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más metros cúbicos pueda poner por metro cuadrado, más chico es mi reactor. Si yo solo te puedo poner uno, tengo 100 metros cúbicos, me va a dar 100 metros cuadrados de reactor de superficie. Ahora, si puedo poner 10, me va a dar 2. ¿Se entiende? O sea, cuanto más caudal pueda poner, más carga hidráulica, más de menor superficie va a ser el reactor. Ahora, también va a ser de menor rendimiento. Se me va a ir para abajo el rendimiento. Fíjese en carga orgánica, están entre 0,804 a 0,48, 1,6. La diferencia no parece grande, pero es muy grande en cuanto a tamaños, en cuanto a metros cúbicos de digestores. Bueno, nosotros usamos de baja carga, o de carga intermedia más o menos. Eso nos da unos lechos grandes. Eso es bastante típico en líquidos cloacales. En líquidos industriales se usan dobles. Se usan uno de muy alta carga al principio para bajar parte del efluente y el de baja carga para afinarlo, para dar un efluente nitrificado. El uso de dos, uno de alta y uno de baja, me permite achicar el volumen general. Después podemos hacer una ecuacioncita y se ve cómo se achica el volumen general. Pero bueno, la idea es que ustedes vean que de acuerdo a cómo yo diseñe, cómo yo elija estas cargas, va a terminar siendo la superficie del lecho percolador. Y como la profundidad va a ser más o menos constante, si es de piedra, va a ser su volumen. ¿Dudas? Cuando es así con números, párenme y hablamos porque por eso hace un despiole bárbaro. Por ahí después podemos mandar algún ejemplito para que ustedes Claro, lo vean mejor. Sí, eso te iba a preguntar si se podía hacer un ejemplo para sí, orientarse un después poco podemos más. mandar un ejemplo para que ustedes vean cómo elegir uno o elegir otro da una Ujú. diferencia enorme, pero también la respuesta del equipo es diferente.
O sea, cuanto más alta es la carga, más chico es el equipo, pero peor es su resultado. Cuanto más baja la carga, más grande es el equipo, pero mejor es su resultado. Bueno, de los criterios de diseño, el más utilizado para el lecho de piedra es este. Vamos a poner todos los datos. Epa. Bueno, fíjense, en F está la recirculación. El factor de recirculación tiene un numerito que va acá dividiendo el 100. En realidad está dividiendo W, que es la carga orgánica. Como está dividiendo por dividiendo, cuanto más grande es el F, más grande es la eficiencia. Eso resulta hasta cierto punto. Cuando se hizo esta ecuación sale de esta organización norteamericana que evaluó todos los lechos percoladores de todas las bases militares norteamericanas que tenían lechos percoladores. Y metió todos esos datos de W, volumen y factores de recirculación, lo metió en una computadora, digamos de alguna manera, y sacó una fórmula que permite mostrar cómo se comportan esos lechos. Cuando son de piedra como los nuestros, esta fórmula funciona bastante bien. ¿Eh? Eran todos de piedra, todos con brazos regadores, eran todos iguales. Entonces los equipos eran todos iguales. La ecuación, lo único que variaba era el volumen que yo le daba, la carga orgánica que entraba y el factor de recirculación. Con eso se llega a esta ecuación, que me permite sacar la eficiencia para un determinado equipo o calcular el tamaño si ya tengo la eficiencia que quiero y la carga orgánica. W es un dato de mi efluente. Acá W son la cantidad de kilos de DBO que aplico, que es el caudal del líquido cloacal por la concentración del líquido cloacal, la concentración en DBO. Eso me da W. El volumen es mi incógnita. La recirculación la puedo fijar en lo que yo quiera al principio. Normalmente lo que nos dice Lenosa es que tiene que estar por lo menos al principio en el 100%. Y es la eficiencia que yo quisiera que tenga. Si yo tengo un efluente que tiene de ingreso 200 ppm, o sea, 200,02 kilos por metro cúbico, 200 miligramos por litro de DBO, y la norma me dice que tengo que salir con 20, bueno, de 200 a 20 es el 90% de eficiencia. Yo necesitaría acá poner 90. Con ese 90 y este W que lo tengo y adoptando un F, puedo calcular el volumen del reactor. O sea, de acá saco el volumen del reactor. Después, con ese volumen, lo que hago es chequear si el caudal que tengo, haciendo caudal, perdón, si la carga se corresponde a alguna de las cargas que tenía, y después ver si el caudal con la superficie me da el que yo quería. ¿De dónde saco la superficie? Y como todos los lechos de piedra son de 1 metro, el volumen es muy parecido a la superficie. ¿Mm? O sea, están 1 a 1. ¿Se entiende ahí, no? Bueno, si no entienden, hablen ahora, es el momento. Podemos hacer un ejemplito. Eso te iba a pedir justo. A ver si se puede hacer. Este, Ara, Sí, sí, Araceli, sí, sí, acá estoy, acá estoy. vos tenés como para hacer unos numeritos por ahí, después los mostrás en Eh, un papelito, bueno, a ver. me lo pasás o algo y yo lo cargo o lo cargas vos en la presentación. Sí, sí, sí. Bueno, criterio en base a modelo, esto sirve para los lechos percolares plásticos, o sea, para plásticos no funciona la ecuación que vimos recién. ¿Por qué no funciona? Porque en realidad esa ecuación es empírica para equipos todos similares, todos con piedra, piedra del mismo tamaño, todos con brazos rociadores y todos de 1 metro y pico de alto. Con todo eso, las variables son bastante pocas y se puede sacar una ecuación. Ahora, cuando cambio las dimensiones, lo vuelvo alto, angosto, le cambio el relleno, la cosa ya no funciona. Y ahí vamos a ver que esto de que cuando yo aumento el R me aumenta el F y eso aumenta la eficiencia no es cierto. Esto pasaba
hasta un cierto punto. Yo puedo aumentar la recirculación, aumento la recirculación y voy a ir viendo como una recta va aumentando, digamos, la eficiencia, sigan el punto rojo, va aumentando la eficiencia hasta un punto que empieza a aplanarse y se quedó constante. Ese punto donde se comenzó a aplanar es el momento en que todo el líquido regó a todas las piedras. Lo que se determinó es que aumentaba, porque en realidad el líquido original no regaba a todas las piedras, y como no regaba a todas las piedras, no tenía la eficiencia total. Cuando regó todas las piedras, esa es la máxima eficiencia posible de ese lecho. No, no, por más que aumente a partir de la recirculación, ya no aumenta más. Porque logré que todas las piedras estén mojadas, lo que quiere decir que toda la película esté mojada, que quiere decir que todas las bacterias están comiendo. ¿Mm? Entonces lo que hacía la recirculación en realidad era aumentar la cantidad de bacterias comiendo. O eso se pudo demostrar cuando empezaron a aumentar la recirculación y vieron que en un momento no aumentaba más. Entonces aparece una ecuación que desarrolló Bells que tiene en cuenta otros factores. Este número raro acá, que es el logaritmo de la concentración de ingreso y la concentración de salida, es una forma logarítmica de expresar la eficiencia. Aquí está dada la eficiencia a una constante de degradación que depende del tipo de líquido. Si es una industria láctea, si es un frigorífico, si es un deschacinado, si es un líquido cloacal. Este K depende de dónde proviene el líquido. Como nosotros tratamos líquidos cloacales, este K va a ser igual siempre. Pero guarda, es igual a una cierta temperatura. Entonces, siempre se toma K20, ustedes van a los libros y dicen, che, líquido cloacal en Argentina, el K20 vale tanto, 0,25 vamos a poner. 0,25, listo, tengo el K. Lo multiplico por una ecuación que se llama ecuación de Arrhenius, que es 1,085 elevado a la temperatura del mes que quiero, menos 20 grados, que es este que está acá. Y esto relaciona el valor de K con la temperatura. O sea, característica del líquido, temperatura del líquido. ¿Qué temperatura metemos acá? La temperatura promedio del día más frío del año, que para nosotros es más o menos 9 grados, para Santa Fe. Si me voy a Bariloche es menos, si me voy a Ushuaia es menos, y si me voy a Misiones es más. Para nosotros este valor de T está más o menos en 9 grados. Esto lo multiplico por la altura del lecho, que antes no aparecía. A mayor altura, más eficiencia. O sea, cuanto más alto el lecho, más eficiente es. ¿Por qué? Porque hay más bacterias. Y a su vez porque le genera un recorrido que me asegura que pasa por arriba de todas las bacterias que puedo encontrar en el camino. Y eso lo multiplico por un área superficial que es un dato del relleno, que tampoco estaba antes. Antes no me decía cuál era el relleno y tampoco me decía cuál era el alto, porque no me interesaba, porque el relleno siempre era igual y el alto siempre era el mismo. Entonces en la otra ecuación no aparece eso, no había variación. Como acá puedo variarlo, la ecuación me incluye un dato que es el relleno. Para la piedra esto es 50, para rellenos plásticos desordenados esto es 150 y para rellenos plásticos ordenados esto es de 100. Y me aparece el caudal del líquido que voy a tratar con un N, que este sí es empírico, este se saca de acuerdo al diseño que tiene mi lecho y mis brazos regadores. Sería una característica del fabricante, del diseñador del lecho. Bueno, creo que ahí está todo, me falta el N. Faltó el N, que es una característica, digamos, de la geometría del reactor. Bueno, con esto puedo sacar eficiencia. Esto anda muy bien para lechos plásticos. Y la otra, no hay ningún problema usar los de piedra porque funciona perfectamente para los de piedra.
Bueno, esto me permite ahora que me aparezca un nuevo factor. Al conocer área superficial específica, aparece un nuevo factor, que es el área superficial de relleno. Yo puedo elegir una carga, que ya vimos que si yo elijo una carga, cuánto me va a dar de eficiencia aproximadamente, y ver cuál es la superficie, perdón, este es un dato que tengo, cuál es el volumen con la cantidad de materia orgánica que tengo, que era caudal por concentración. Esto es caudal por concentración. Esto es una característica del relleno que puse, 50, 150, 100. Y esto es un dato que es el que yo quiero utilizar para asegurarme una eficiencia y de ahí saco el volumen que voy a usar. Otro aspecto importante, que acá viene lo de ni un caudal, o sea, ni un metro cúbico más por metro cuadrado que el que me dice como máximo, ni un metro cúbico por metro cuadrado mínimo, menos del que me dice como mínimo, porque si yo no logro esto, estoy diciendo que no estoy regando todas las piedras o todos los plásticos. O sea, no estoy dándole comer a todas las bacterias. Esto que se llama caudal mínimo de autolimpieza es el caudal mínimo que me asegura que mi tratamiento va a funcionar. Acá ya hay una forma de calcular lo que es 0,003 por el área superficial que sale del relleno. Eso me permite sacar los metros cúbicos por hora metro por metro cuadrado. ¿Cómo lo subsano si no es suficiente? Con recirculación. ¿Hasta cuándo? Hasta que se lave. ¿Cuándo se lave? Cuando el caudal que estoy metiendo sea 3 veces el QA. O sea, el QA lo calculo con el área superficial y el QL lo calculo con el QA. O sea, mi caudal, para que esto funcione, no puede ser más chico que QA ni más grande que QL. ¿Está? Esa parte es bastante sencilla. ¿Qué pasa entonces? Che, no tengo recirculación, se me anuló, se me quemaron los motores. Bueno, no puedo asegurar el QA. Si no puedo asegurar el QA, se me va a caer la eficiencia. Tengo que lograr asegurar el QA. Eso está pasando ahora, por ejemplo, en Rafaela, donde con el caudal que tengo no puedo asegurar que los dos lechos reciban el QA. ¿Qué es lo que hago? ¿Quién era el que hablaba hoy de Rafaela? ¿Quién está por Rafaela? ¿No era Agustina que hablaba? Yo, Edgardo. Agustín. ¿Qué es lo que hacen como no pueden asegurar que tengan el caudal mínimo en cada lecho, en el tercero, en el tercer módulo? Lo que se debería hacer es la recirculación. Pero no tenés recirculación porque se quemaron las bombas y no están puestas. ¿Qué están haciendo hoy? Hoy en día estamos tirando, hoy en día hay un solo lecho percolador en marcha. ¿Y qué le pasa a ese lecho? Parece que va a volar la cantidad de líquido que tiene. Sí, tiene sobrecarga de líquido. Entonces, no puedo Por eso asegurar, se regularon la salida del bombeo de la elevadora 3 también. claro, o sea, No está es el todo caudal uno para máximo de lo todo. que Como tienen las no puedo bombas. asegurar el caudal mínimo, no puedo hacer andar los dos lechos a la vez. Como no puedo hacer andar los dos lechos, anda uno solo. Como anda uno solo, si le paso todo el caudal, me voy a QL. Como no puedo tener QL, tengo que restringir el caudal que le mando, porque si no, el lecho lo termino lavando. O sea, parece que anda todo bien porque gira, pero en realidad le estoy sacando película y su eficiencia se empieza a caer. Ya desde Entonces, el vamos que fue hecho cuando se hicieron los percoladores, por lo que contaban los chicos que estaban ahí, ya desde el vamos que estaba medio, ya ni con la recirculación a veces funcionaba de la manera correcta en la que deberían funcionar. Siempre uno de los dos se detenía o algún problema había. Después, bueno, al pasar del tiempo se fueron rompiendo lo que son las crapobines y se iba alternando entre uno y otro. Pero hoy en día que bien, ya no tenés recirculación ni nada, solamente puedes hacer funcionar uno solo y a caudal reducido. bien. Entonces tenemos un problema que puede ser un problema de giro, o sea, del diseño de los brazos rociadores. Se podría resolver poniéndole un motor.
O sea, todo tiene una solución que tendría que buscarse de alguna manera para evitar problemas mayores. Pero bueno, lo que quería mostrar con eso que le pasaba al Rafaela es que puede pasar esto en la planta. Y lo único que tengo para subsanarlo razonablemente es la recirculación. Si no hago eso, puedo empezar a tener problemas. Bueno, esos son dos ejemplos, uno de caudal de autolimpieza mínimo y el otro de caudal máximo de lavado. Son dos caudales totalmente diferentes. Yo puedo querer uno u otro, sí. Sí, puedo querer hacer el segundo cuando yo quiero hacer limpieza de película. Yo quiero lavar película porque considero que el reactor estuvo recibiendo mucha carga, estoy teniendo algún problema, empieza a haber olores, puedo aumentar el caudal hasta llevarlo, digamos, al caudal de lavado. Solamente lo puedo hacer si tengo recirculación, si no, no puedo hacer eso. Ahora, si no tengo recirculación, sí puedo hacer esto, pero no de esta forma, sino es parar el brazo, pararlo en un sector y hacer que la lluvia, no que el caudal del pico, sino la lluvia sea excesiva porque le va a pasar muchos milímetros por hora. Eso es otro tipo de factor que es justamente este, que es un caudal que se usa para limpieza, digamos, ¿no? Que es la carga hidráulica instantánea. Yo lo puedo subir puedo subir la carga deteniendo o bajando las revoluciones de los brazos. Entonces puedo aumentar muchísimo la lluvia por metro cuadrado de brazo por brazo, parándolo al lecho. O sea, lo voy haciendo girar, pero despacio, o lo paro directamente. Entonces limpio por sectores. Bueno, vamos a hacer un pequeño descansito y retomamos con esta gráfica. ¿Mm? Así que son las... Retirarme las 7. Quería saber qué tema iban a tocar de 7 7 y media, más o menos, para ver si no me perdía después. No, no, yo creo que a las 7 vamos a estar terminando. Si no, nos Ajá, faltaría un poquito. Esto vamos a ver las imágenes de algunas plantas. listo, bárbaro. Bueno, gracias. Creo. Bueno, esta curva acá es una curva de rendimiento en función de la carga orgánica agregada. Nada más que está medida en gramos de DBO por metro cuadrado de relleno. En realidad es por metro cuadrado de relleno, no de lecho. O sea, el lecho del reactor, el relleno es la cantidad de superficie que hay en cada partícula. O sea, es la específica. Estos tres lechos son los tres lechos son los tres lechos de aguas santafesinas en el año 2007, 2006 más o menos. ¿Eh? El de arriba de todo era Cañada de Gómez, el del medio era Casilda y el peorcito era Rafaela. Este peorcito decidió la construcción del módulo 3. Cuando se hizo esta medición, lo que teníamos era la carga que se estaba cargando a los dos, a la unidad 1 y a la unidad 2, y ahí se decidió la construcción de la unidad 3, porque ya la carga de esa ciudad superaba ampliamente la que soportaban los lechos. Lo que podemos ver acá es que en la medida que yo cargue más al lecho, le ponga más carga orgánica, su eficiencia va cayendo. ¿Mm? Voy a ver si puedo poner láser acá. En la medida que yo le cargo con más materia orgánica por metro cuadrado de relleno, cada vez tiene menos eficiencia. Yo tengo un lecho hecho y la ciudad va pasando los años y me van sumando los habitantes. Me va sumando habitantes, me va sumando habitantes. Cada habitante son 45 gramos más. Todos los habitantes, cada habitante son 45 gramos más en esos metros cúbicos que vuelca. 45 gramos más por día. Eso, el ideal prácticamente para nuestros lechos es estar más o menos en el 80%. El 80% sería con 10 gramos por metro cuadrado. Este había llegado a 40 gramos, o sea, 4 veces más su carga y su eficiencia había caído por debajo de 56. Como nosotros tenemos un efluente, o sea, tenemos un líquido cloacal que su concentración está entre 250 y 250, este lecho ya no daba los valores de descarga adecuados. Nosotros tenemos que estar en valores arriba del 70% de eficiencia del lecho para lograr que mi líquido entre dentro de las normativas. Entonces, cuando yo veo que esto se empieza a caer,
quiere decir que estoy cargando mucho el lecho. ¿Qué tendría que mirar yo acá? Primero que todo, tendría que mirar si eso es cierto o estoy regando mal. Porque tal vez yo tengo la sensación de que me está cayendo una eficiencia por esto y cuando voy a la curva me doy cuenta que la cantidad de gramos que estoy agregando es la adecuada para ese lecho. ¿Por qué cayó la eficiencia? Porque tal vez estoy regando mal y hay una parte del lecho que está muerta, está seca. Si tengo una parte del lecho que está seca, esa parte no trabaja y su eficiencia se viene abajo. Porque el único sector que trabaja está recibiendo más gramos por metro cuadrado que los que debería recibir. Entonces lo que tengo que hacer es aumentar el riego, lograr que riegue todo. Si cuando yo aumento el riego, mis gráficos empiezan a correr para arriba, quiere decir que efectivamente estaba regando mal, estaba regando poco. Ahora, si estoy regando bien y mi eficiencia se cayó, quiere decir que tengo más habitantes de los que puedo tratar y requiero aumentar la superficie. ¿Cómo aumento la superficie? O agrego un lecho percolador o saco ese relleno y pongo un relleno de mayor superficie. ¿Se entiende? Nada fácil, ninguna de las dos cosas es fácil. Por otra parte, tengan en cuenta que en la medida que ustedes van incorporando población, gramos de población al efluente, esto va a suceder y lo que tengo que ver es si esos gramos que estoy incorporando pertenecen a habitantes o pertenecen a industrias. Porque tal vez yo le di, digamos, en algún momento que tenía capacidad, le di ingreso a efluentes industriales que representan 2.000, 3.000, 10.000 habitantes. ¿Eh? Hay vuelcos industriales que pueden representar muchos habitantes. ¿Mm? Si hacemos un cálculo, yo voy a hacer un cálculo sencillo creo que lo hice el otro día con ustedes mismos, creo, que es tomar un supermercado. Ese, sí, un supermercado. Tomamos el supermercado, ¿cuántos habitantes nos daba? Un supermercado me da más o menos 240 habitantes, un solo supermercado. ¿Eh? Chiquito, con 40 metros cúbicos por día. 40 metros cúbicos, sí, 40 metros cúbicos diarios. 40 metros cúbicos diarios es un caudal bajo. Ahora, si yo me voy a una pequeña láctea que me procese 1.000 litros de leche, que sería chiquitita, o sea, una láctea con 1.000 litros de leche es una cosa muy chiquita que puede estar haciendo queso, manteca, dulce de leche en algún pueblo, en alguna ciudad, y que es compatible más o menos con su ciudad. Ahora, 1.000 litros de leche son 2 metros cúbicos de fluente por día. Multiplicado por su caudal, que son 3 kilos, estoy en 6 kilos de fluente, si eso lo digo por 0,46, dice algo mal en el del supermercado. O sea, esa pequeña láctea me representa 150 habitantes más o menos. Muy chiquitita, con 1.000 litros nada más. Ahora, si teníamos el supermercado que era de 40 metros cúbicos por 6 kilos por metro cúbico, son 840 kilos, dividido 0,045, me representa más de 2.000 habitantes por día. Entonces tengo que tener mucho cuidado con quiénes están conectados y cómo están conectados, y tal vez tenga que ir a hablar con ellos para que bajen con algún tratamiento interno, bajen la carga y yo pueda soportar mi planta de tratamiento. Si eso no hay alternativa, hay que agrandar la planta. ¿Eh? O sea, esto me permite de alguna manera ver justamente eso. Justamente esto de la línea roja esta es la que decidió la ampliación de la planta Rafael. Hoy se está ampliando la de la línea azul, se está ampliando la planta de Casilda porque está bajando, digamos, está superando los 34 gramos por metro cuadrado de relleno. O sea, ya está en proceso la construcción de un tercer módulo. Bueno, eso es como algo que le sucede a la ciudad a la medida que incorpora habitantes. Bueno, este es el arreglo que habíamos visto al principio. Yo tengo el líquido llegando a la estación elevadora. Esta es la reja. De la reja pasa al bombeo, el bombeo pasa al sedimentador primario, del sedimentador primario pasa al lecho percolador.
del lecho percolador pasa al sedimentador secundario. Acá la recirculación está tomada antes del secundario. Eso tiene como efecto que el secundario sea más chico, pero tiene como defecto que me tiro película dentro del lecho percolador. Ahora, el caudal que realmente soporta el lecho percolador es el caudal que venía de acá, más el caudal de recirculación, más el caudal que estoy tirando desde el fondo del lecho del sedimentador secundario al primario, menos el que saco por acá abajo. O sea, con esto puedo ver todo un balance de caudales que se producen en los lechos. El lecho tiene que soportar lo que entró de la ciudad, que es Q, más el Q de recirculación, que saco acá arriba, más eventualmente el Q que viene de este lado, que es la reposición de, o sea, son los barros que provienen del sedimentador secundario. Eso es el caudal que va a soportar esto. ¿Para qué hacemos esto? Para que este barro, que es un barro que en realidad no es un barro, sino que es un agua sucia, esto tiene 0,5% de sólidos, lo pueda sacar por acá, que tiene un TEN3 y un 5% de sólidos. Esto actúa como espesador. ¿Para qué sería esto? Porque este barro, con un 3% sólido, lo voy a mandar a un digestor. Entonces el volumen del digestor, tratando un barro más concentrado, es un volumen menor que si tuviera que tratar este de 0,5. Si este tiene 5 y este tiene 0,5, ¿cuál sería el volumen del digestor en este caso o en este caso? O sea, comparado. Si este es 0,5 y este es 5, hay 10 de diferencia. O sea, el digestor sería, si yo saco de acá, 10 veces más grande que si saco de acá. Entonces siempre conviene espesar los barros. ¿Qué pasa si esto me da un 50% de eficiencia? Tengo la alternativa de poner una segunda etapa. La primera me da un 50 y la segunda me dará otro porcentaje. Cuando se hace esto en doble etapa, este primero es de alta carga para que me dé una eficiencia de un 50% y este segundo es de baja carga para que me dé una eficiencia del 90%. El 50 más 90 me da una eficiencia de más del 99%. Entonces logro líquidos con mucho mejor calidad. ¿Cuándo se hace esto? Cuando tengo industriales. Para cloacales, con una etapa sola es suficiente. También lo hizo en un momento una planta de AISA en Buenos Aires que tenía muchos habitantes, entonces tenían lechos percoladores en doble etapa, para poder achicar el tamaño de la planta. Si no, la planta era enorme. En realidad lo hicieron por un tiempo hasta que la ciudad siguió creciendo, creciendo, creciendo y ahora reemplazaron una parte de lecho por otra parte de barro activado. Es una planta gigantesca con varias tecnologías. Este otro de relleno plástico que puede tener hasta 8 o 10 metros de altura, tiene normalmente las dos últimas filas arriba, en el top, de flujo cruzado para lograr una buena distribución, regadores en la parte superior, después vienen toda la otra parte de la altura con relleno de flujo vertical tiene más volumen de hueco y menos posibilidad de obstrucción. Fíjense que tiene la salida del líquido y acá mismo toma la recirculación y la enchufa de nuevo en la columna central. Y tiene opcionalmente un ventilador. Esto es para muy alta carga. Cuando es muy alta carga, cuando el efluente es muy alta carga, no alcanza con la aireación eh, pasiva, hecha por las ventilas. No alcanza porque necesita mucho oxígeno, porque hay mucha materia orgánica. Si eso se darían cuenta, pues empezaría a tener olor a podrido, olor a descomposición, porque no alcanza el oxígeno. En esos únicos casos se agrega ventilación. Esto es común en efluentes industriales muy concentrados. No es nada común en efluentes cloacales.
Y ahora vamos a ver, si no me equivoco, algunas plantas. Ah, no, perdón, vamos primero a las anomalías y problemas. Desaparición de la película bacteriana en forma brusca. Hay dos razones por las cuales desaparezca la película bacteriana. Una es que usted lo lavaron. Dejaron entrar agua de lluvia, aumentaron los caudales, recircularon de más y lavaron todo el relleno y se quedaron sin película. Con lo cual la eficiencia se cae rápidamente. La otra es que alguien entró, o sea, un líquido industrial con contaminación no o sea, una contaminación no manejable por la película bacteriana, fue ingresado a la red, por ejemplo, con tóxicos. Termino con las bacterias muertas se desprenden, me quedé sin película. No hay más tratamiento. Eso lleva en forma urgente a hacer una evaluación de la calidad del líquido que está entrando y del riego que tengo. ¿Cómo lo subsano? Bajo el riego y veo que no me estén entrando industriales peligrosos. Encharcamiento de la superficie del lecho. Esto sucede por dos cosas. O se tapó el lecho porque le entraron cosas que tendría que haber sacado en el sedimentador primario, o creció demasiado la película y lo tapó. Cuando eso sucede, se tapó el lecho, van a ver que el riego no pasa, por lo tanto el agua se empieza a acumular en la parte de arriba y aparece una laguna en la parte de arriba. Va a aparecer olor y la eficiencia se cae muchísimo porque donde está el encharcamiento está tapado, ahí no hay riego. Eso atado de los olores, el olor aparece antes que el encharcamiento. Aparece normalmente porque hay una sobrecarga orgánica, crecimiento exagerado de película. Con el crecimiento de película también aparecen moscas de los lechos. Estas moscas son típicas de los lechos, son chiquititas, parecidas a la mosca de la fruta, no es la mosca doméstica, y pone sus huevos en la película, donde no cae agua. Cuando aparecen muchas moscas es porque el riego es insuficiente. Entonces la película no se está lavando, está creciendo mucho y las moscas tienen tiempo, sus 21 días, para poder el huevo eclosionar y aparecer una nueva mosca. ¿Cómo se soluciona esto? Barriendo la película, aumentando el riego o agregando cantidades medidas de cloro, no con insecticidas. No usamos insecticidas. La mosca no vuela más de 100 metros, así que si la planta está a más de 100 metros de cualquier vivienda, los de la vivienda no van a tener problemas. Los problemas los van a tener los operadores y se los van a meter en los ojos, en la nariz, en la oreja. Entonces, bueno, hay que combatirla no con insecticidas. Formación de espumas en las canaletas, esto evidencia, digamos, el ingreso de grandes cantidades de detergente o mucha proteína. Las proteínas tienen la particularidad de formar espumas. Hay otro tipo de bacterias que se pueden desarrollar, medias raras en este proceso, que también generan espuma, pero hay que agarrar y intensificar los controles del líquido que ingresa, para ver si hay detergentes provenientes de alguna industria, supermercado o alguien que lo use en exageración, o la presencia de proteínas que provengan también de algún tipo de establecimiento. Formación de hielo, nosotros no tenemos por suerte, pues siempre tenemos 18 grados, 20 grados. El atascamiento del lecho lo mencionamos antes, crecimiento de película, taponamiento, después viene el encharcamiento. Bueno, esa es la obstrucción del lecho con el encharcamiento. Excesivo crecimiento de película, riego insuficiente, ensuciamiento por mal funcionamiento del cementador primario. Ese es el aspecto que podría tener. Acá el olor sería terrible y además, como vemos, está más de la mitad del lecho obstruido, así que solamente funciona medio lecho. Con lo cual su carga orgánica habrá aumentado de golpe al doble, porque solamente funciona un pedazo. Bueno, colmatación del manto, la que sería la obstrucción. Se puede lavar la superficie con chorro de agua a presión, como bien dijeron hoy, dosificar cloro en el ingreso, detener el distribuidor en el sector para lavar por sectores, o sacarlo de servicio y remover las piedras o el plástico. Olores está relacionado a lo mismo.
Lo único que quedaría más revisar es el sistema de drenaje que esté funcionando correctamente, que no haya barro retenido debajo en la solera inferior, que las ventilaciones estén todas abiertas, que no estén tapadas. La mosca lo dijimos recién. Y acá tienen algunas cuestiones que están relacionadas con el sedimentador secundario. El proceso está íntimamente relacionado con los dos sedimentadores. Si el sedimentador primario funciona mal, ensucia el lecho. Si el lecho se ensucia, se tapa, se encharca y tenemos un problema. Ahora, si funciona bien el sedimentador primario, funciona bien el lecho percolador, pero funciona mal el sedimentador secundario, y se desprende, o sea, el sedimentador secundario está para atrapar la película biológica. Si la película biológica pasa de largo, pasa a la cámara de desinfección. Con lo cual no me alcanza el cloro para desinfectar y me pasan dos cosas. El líquido sale con sólidos que me sancionan y el líquido sale con muchas bacterias que me sancionan y el líquido sale con DBO muy alta que también me sancionan. O sea que el sedimentador secundario está íntimamente relacionado al funcionamiento del lecho percolador. No puede haber un lecho percolador que funcione bien y su sedimentador secundario funcione mal. ¿Qué cosas tengo que controlar en el sedimentador secundario? Primero, lo que está acá abajo, o sea, los barredores, el control del motorreductor que va a hacer que se mueva el barredor de fondo. El barredor de fondo va sacando el barro que sale por acá abajo. De acá lo vamos a mandar al primario, como he visto antes. Y las gomas que barren en el fondo. ¿Por qué hay gomas? Porque tengo el barredor es metálico, pero el fondo es de hormigón. No le puedo pasar una hoja de metal rozando el fondo, porque se va a gastar el metal y el fondo. Entonces, entre el barredor, que es metálico, y el fondo, que es de hormigón, hay una goma. ¿Vieron los escurridores de su casa? Seguramente lo usan, el escurridor. Es igual. Nada más que anda con un motor reductor. Si se rompe, si se rompe la goma del brazo que pasa, queda barro que no barro. Queda barro que no lo barro hacia el cuenco central. Ese barro que queda, como ahí no hay oxígeno, se descompone. Como se descompone, se generan gases y flota. Cuando ese barro flota, sale por los vertederos, que son estos lugares de acá, y se va al efluente. Sube la DBO, sube la DQO, suben los sólidos y sube la demanda de cloro y además me da mal la bacteriología. Así que este equipo pasa a ser un equipo a controlar igual o más que el lecho percolador. Porque el lecho percolador es bastante más estable que los sedimentadores. El sedimentador requiere mayor control. Tengo que verificar niveles de barro, control de purgas, inspección visual de flotante, inspección visual diaria de vertedero. Esto es lo que tengo que hacer, que hace que un equipo que es sencillo requiera que una persona esté mirándolo y esté notando si pasa algo de todo esto para corregir sobre todo las purgas y el lavado. Si empieza a haber flotantes acá, indefectiblemente hay que parar el sedimentador y cambiar las gomas. No es fácil, pero es algo que hay que hacer y está previsto que se pueda vaciar completamente el sedimentador para hacer ese recambio. Eso se hace una vez por año, una vez cada 2 años más o menos. Acá, como vemos, tienen un tipo de barredor, este cuenco central. Esta es la cámara por donde entra el líquido que viene del lecho percolador. Este es el aquietador. Y los vertederos que están acá en el borde son estos de acá. Esto que está acá es el motorreductor que mueve el brazo de acá abajo. Y eso que está ahí es un motorreductor roto por falta de lubricación. O sea, otra de las tareas esenciales es lubricar todo el sistema de motorreductores que está acá arriba. Esto cuesta unos cuantos miles de dólares. $6.000 costaba Araceli. 4.800 más IVA, algo así. Sí, La 5.000. la reparación. O sea que vale la pena gastar en grasa y en horas hombre para engrasarlo.
Tengo una consulta. Sí, Em, en la planta potabilizadora también hay una máquina parecida a esa que es para lodo, que después se va a la máquina de lodos, que es la que deshidrata, sí, pero es similar, te diría que es sí, igual. Mm, exactamente. Lo que tenés es un decantador. O sea, es un un decantador. sedimentador lo que hace es que el lodo yo lo pueda llevar a un cuenco y de acá lo pueda bombear. Sí, en el caso cuando se rompe eso, nosotros lo que hacemos es vaciar con una bomba todo eso, incluso el barro, eh, lo llevamos a una disposición final, ¿no es cierto? Hasta porque se empieza a trabar, porque trabaja por torque eso, Sí, al subir tanto barro, si no está girando continuamente, eh, bueno, se tiene que vaciar hasta que pueda volver a girar y a empezar a alargar el barro. correcto. Lo he hecho varias veces. Incluso cambiar la goma de abajo también. Se vacía todo, se limpia y se hace mantenimiento. Sí, forma parte del paquete que uno compra cuando compra estas cosas. O sea, va con el mantenimiento incluido. Lo que hay que tener en cuenta, esto es muy importante para quienes están en supervisión y todo, que ahorrar en mano de obra podría llevar a un problema mucho más grave. Como vos Sí, dijiste, si yo acumulo barro, no solamente termino pasándolo a otra etapa, sino que puedo romper los brazos, incluso porque el torque se vuelve enorme ahí abajo, tratando de mover el barro. exacto. Sí, en cuanto al nombre, Milton, que vos mencionabas, este tipo de equipos que son, como vos lo decís, son iguales. Vos los ves y son iguales, por ahí le cambia el nombre Ajá, por la función que hacen, dependiendo de la etapa, y para eso también se los calcula, pero el sedimentador primario es igual al sedimentador secundario, tiene como la misma forma que se ven en las fotos. Lo mismo que un espesador de barros, es lo mismo, tienen su sí, lo llamamos espesador nosotros. espesador, claro, El porque espesador por la tiene un función, diseño, digamos, por la el función que espesador usted le tiene un da. diseño un poco diferente porque en realidad tiene más barro que líquido, mientras que los Exacto. sedimentadores tienen más líquido que barro. Entonces trabajan, o sea, tiene más potencia, un espesador tiene un motor de mayor potencia para poder mover ese barro y lo mueve más lento incluso porque lo que tiene que hacer es permitir que se libere el líquido que está ocluido y espese. Claro. Pero sí, nos lleva a Correcto. concentraciones de barro muy altas. Sí, pero la Bueno, estructura es muy similar. Tienen los vertederos, tiene Igual le digamos, diría, claro, totalmente. lo que suele tener el espesador es que tiene los brazos hacia arriba, tiene unos brazos que actúan como agitadores, como removedores, digamos. Sí, sí, Suele tener una forma de ancla. claro, exacto. Bien, bueno, el caudal, de autolimpieza y el caudal de lavado lo vimos ya. Son las cosas que hay que tener en cuenta. Y no sé qué pasó, que se trabó esto. Ahí está. Entonces, no, para atrás. Bueno, estaba dos veces. Mantenimiento de los lechos percolentos es buena puesta en marcha, control de cojinete y cierre, control de brazo de distribuidor, vigilancia de aspersores, inspección visual diaria y la revisión, mantenimiento de todo lo que son lugares que haya que engrasar, crapodinas, los motorreductores, etcétera. Pero más que nada es una revisión, digamos, no requiere tantos controles del líquido, no requiere tanto control de oxígeno, sino más bien está relacionado con controles mecánicos. Bueno, pero el barro que se genera tiene que ir a algún lado. Estas fotos son las fotos de los digestores de Rafaela, de digestor primario y secundario. Nosotros usamos dos digestores, primario y secundario. En el primario está la mayor parte de la digestión activa. Ahí se genera biogás. El sobrenadante pasa al segundo digestor, donde vuelve a pasar lo mismo. Y el lodo del secundario sería enviado a las playas de secado. En los dos digestores sale biogás y los digestores pueden ser usados porque tienen diseño parecido en forma alternada para lograr una mayor eficiencia en su comportamiento. El sobrenadante final
vuelve a la planta, vuelve al tratamiento. Esto es altamente contaminante, así que esto no se puede volcar en cualquier lado, tiene que volver al bombeo inicial. Y un problema que tenemos son las espumas, que hay que hacer todo un sistema de rebombeo para lograr que la espuma no generen una costra que termine generando una alta presión sin salida de gas, que podría hacer explotar el techo del biodigestor. Todo eso adentro tiene una serie de válvulas muy complejos que tiene que ver con extracción de barros en distintas zonas, sobrenadante, barros, espumas, y la salida de barro digerido, o sea, tiene todo un sistema de manejo que requiere un mantenimiento periódico, que haría pensar hasta que esta unidad, esto no es algo muy usual, porque le damos poca bolilla, pero haría pensar que esta unidad debería manejarse prácticamente en forma independiente del lecho percolador, porque requiere una atención bastante importante que no siempre se le puede dar. Los barros que se sacan por acá van a salir por acá y van a ir hacia las playas de secado, que es la que sigue. Las playas de secado, por este caño central, viene el barro, yo abro las válvulas o esclusas y voy alimentando las playas de secado que están compuestas por un manto o sea, abajo tienen el suelo, tiene caños separados que me permiten volver el líquido, no se están viendo acá, me permiten volver el líquido hacia la planta de tradición, otra vez hacia el bombeo inicial, o sea, acá abajo de la piedra, en realidad están los tubos separados que me permiten el regreso del líquido. Tengo piedra, tengo manto de arena y arriba del manto de arena van unas losetas que impiden que cuando limpie se me vaya la arena. Arriba agrego hasta 30 centímetros de lodo y espero que se deshidrate después de 7, 15, 21 días más o menos. Depende de si llueve o no llueve. Esto se deshidrate, después se saca con horquilla de adentro. Una tarea bastante compleja, no compleja, sino engorrosa, porque tiene que entrar el operario cuando esto está suficientemente seco, cuarteado, y con una horquilla levantarlo y pasarlo arriba para después retirarlo. O sea, no hay un mecanismo mecánico que me permita esta limpieza, salvo tecnificar todo y salir de playa secado y pasar a centrífuga, como tiene, por ejemplo, la planta potabilizadora de Reconquista. Ese barro va a una centrífuga y se saca como barro deshidratado en una super decanter, que sería la evolución de esta planta de secado. Normalmente para plantas de lechos percoladores de líquidos cloacales y hasta unos 200.000 habitantes se usan playas de secado. Son más económicas. Esto que vemos acá es la planta de Rafaela. Se ven todas las líneas geológicas, más la construcción. Esto es la línea 1, a la cual se sumó la línea 2, después se le agregó la línea 3 y ahora se está ejecutando la línea 4. Estas son las playas de secado que funcionan hoy. Las que están así en un marroncito tienen lodo. Las que están verdes porque tienen pasto están desafectadas. Estas seguramente perdieron la arena y están a la espera de ser restituida la arena. Acá se ven los dos lechos, los dos digestores que vimos recién, más el tercero que es el que corresponde a estos lechos. Acá tengo sedimentador primario, lecho percolador, sedimentador secundario. Como ustedes ven, como estos lechos son petizos, sus diámetros son grandes, son tanto más grandes que los sedimentadores, porque por los caudales que manejan, por esa carga hidráulica que vimos por metro cuadrado de superficie. ¿Qué explicación le encuentran a estas diferencias de colores? ¿Me escuchan? Sí, que estarían funcionando y uno no. ¿Cuál es el que no funciona? Es más claro. Y El de el más abajo. claro. Claro, este está parado, la piedra está seca.
y esto verde son algas. ¿Mm? Este lecho está parado y este está vacío. O sea, esta línea está parada. De este está parado y esto está funcionando. Este es primario, ven el color de un líquido cloacal que se está decantando y este es el color de un líquido tratado que se está decantando. Y este es de los dos lechos que está funcionando. Acá está la construcción de una segunda línea de batería de playa de secado. Estas son las cámaras de contacto. Y acá está la entrada del líquido. Y acá está la entrada del líquido por bombeo. Y acá está la entrada del líquido por gravedad. Bueno, es una planta que está siempre en expansión porque va aumentando sucesivamente la cantidad de habitantes. Esta es la planta de Cañada de Gómez. Acá se ven sedimentador primario, lecho percolador, sedimentador secundario, primario, lecho percolador secundario, cámara de contacto. Edgardo, ¿los lechos percoladores de esta planta son de piedra? Sí, de todas estas son de piedra. Esta es la planta de Casilda, que tiene sedimentador primario, o sea, son iguales. Esta en algún momento es el que tuvo los dos parados. Y este es el primario que se está construyendo, pues ya estamos en la construcción del el tercer módulo de este. Playa de secado. Como podemos ver, los digestores, este está roto. Y en la anterior, este está roto. Bueno, el tema de los digestores es un diseño muy difícil. Fíjense que el de esto que vemos acá abajo son los digestores de Rafaela, los viejos digestores, tienen un diseño muy particular. Esta planta tiene más de 60 años. Estos digestores han resistido 50, 60 años. Mientras que los digestores que diseñamos después, metálicos, no resistieron ni 5 años. O sea, es toda una especialidad que hay muy poca gente en la Argentina que pueda abordar. Esta planta, ¿Eso por el material, Edgardo? sí, el Precisamente, diseño, o por la digamos, metodología. el tema, mira, creo que la explicación está un poco en esto. Si no se tiene en cuenta esta parte acá, que es la parte que se te genera en espuma, acá siempre se está produciendo biogás. Le tenés que dar salida al biogás. Si se genera espuma y esto se tapa, se genera un tapón que hace que se haga acá abajo, o sea, me empieza a aumentar la presión del gas hasta que revienta la cúpula. Lo que le pasó a los dos reactores, el de Cañada Gómez y Casilda, es que reventó esto. O sea, se hizo la costra, no se pudo advertir, digamos, que no había, que aumentaba la presión porque no había medidores de presión y terminó rompiendo el techo de los dos digestores. Además son gases súper corrosivos también, entonces eso también afecta a toda la estructura. Bueno, esta planta es de AISA en el Jahuel, en Buenos Aires. Fíjense que hay algo particular. ¿Vieron que yo les mostraba que los lechos eran más grandes que los sedimentadores? Bueno, estos lechos son más chicos que los sedimentadores, en diámetro. Pero los sedimentadores están elevados. En realidad no son tan profundos. Están elevados porque esto que está acá atrás es el lecho percolador que tiene varios metros de altura. Entonces, para poder ir por gravedad, yo tengo que levantar los sedimentadores. Entonces, directamente se hizo con una estructura sobre pilotes que me permite ir a la altura del lecho percolador sin tener que poner un bombeo en el medio, sino tendría abajo el sedimentador y el bombeo hacia arriba. Y son de Pero mayor diámetro, perdón, no es son de más mayor caro. diámetro porque estos son altos, por eso son de menor diámetro. Sí, Pero no es más caro eso, una estructura. es más cara, pero vos tenés en una superficie mucho menor, mucho más capacidad de tratamiento que lo que tenés en lo que te mostré antes. Entonces acá vos empezás a balancear, digamos, el costo constructivo contra la posibilidad de tener o no tener terrenos.
Si Vos no tener techo, mencionás el tema de que la estructura elevada en lugar Claro, de una claro. estación elevadora intermedia. lo que pasa es que la estación Sí, elevadora intermedia es muy negativo para el tratamiento secundario, porque te produce pulsos. Exacto. Entonces, siempre conviene ir por gravedad y esto que parece alocado no lo es tanto. O sea, no es tan alocado, digamos, que tenga ese diseño. Y lo que se ven acá sí son los digestores. Esto que está acá son los digestores. Pero fíjense la diferencia de diámetro del lecho percolador porque es en altura. Este lecho debe tener más de 6 metros de altura. Por eso es mucho más, estructuralmente es más delgado, esbelto. Y esto que quería mostrar acá, que no se va a entender mucho, esto que está acá es el lecho percolador de forma octogonal que tiene Glutal en Esperanza, que tiene 8 metros de diámetro por 8 metros de alto. El efluente de este lecho percolador, que es de alta carga, alimenta dos lagunas aireadas, primarias y secundarias. Y todos los barros que obtienen lo pasan a un ecualizador de barro y después lo utilizan como abono, para producción de abono. Pero esto es una aplicación industrial donde el lecho no está como último, sino que está como de alta carga, ser como un degradador de un 50% de la materia orgánica y el resto termina en las lagunas aireadas. Perdón, pregunto, ¿cómo se controla? ¿Se sube los 8 metros de altura para controlarlo? Sí, tenés escalera para llegar arriba si querés sacar la muestra de la parte superior. De todas maneras, como vos vas a ir por bombeo arriba, o sea, vos podés sacar la muestra, lo que va a regar, la podés sacar de abajo. Lo que uno sube para mirar es, digamos, que estén los rociadores estén todos funcionando, no estén tapados. Sí, obviamente te genera todo un tema de tener que subir 8 metros, ¿no? Edgardo, Gracias. Sí. una pregunta. En la última planta que mostraste, ¿por qué está primero el lecho y no está después? Porque en realidad el lecho ahí se lo seleccionó como un lecho de alta carga. Ellos ya tenían las lagunas aeróbicas, pero no le daba la capacidad de tratamiento. Entonces agregaron el lecho como una forma de reducir el 50-60% de la carga orgánica. Es bastante común en la ingeniería sanitaria usar combinación de equipos para lograr, digamos, que uno se banque la carga inicial y los otros lo terminen el afino. La selección de cuál pones primero, cuál pones después, depende de muchas cosas. Uno de la carga y la otra es de la superficie que tenés. Y si lo querés hacer todo aeróbico, anaeróbico. Podrías haber puesto en vez de un lecho un reactor anaeróbico. Pero bueno, eligieron por ir por el aeróbico. Bueno, por hoy terminamos. Les quedaría a ustedes hacer que tienen hasta mañana para hacer las preguntas.